En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 6 de septiembre y el día viene algo revuelto, pero con subida de las temperaturas. Hoy miércoles tendremos nubes en el sur del Mediterráneo, donde sigue el viento de levante, en Galicia y por la tarde en el interior peninsular. Las temperaturas suben en el oeste peninsular y van a seguir altas en el norte. 35 grados en Bilbao, 33 en Lérida, 30 en Burgos, Pamplona, Logroño y tan altas como las de Murcia o como las de Sevilla, y algún que otro chubasco en el centro de la península. Aquí en Madrid hoy nos hemos despertado con alguna gota, aunque suave. En Madrid temperaturas 27 de máxima para este miércoles, en La Coruña 28, 35 en Bilbao, 29 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 28 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, viene el día con una sorpresa para Telefónica. Es la entrada de la operadora saudí STC Telecom. Ha entrado en el capital de la operadora española y ha supuesto, como digo, una auténtica sorpresa. Es cierto que la operadora española hacía mucho tiempo que estaba buscando la entrada de accionistas estables en su capital. Y es cierto también que los países del Golfo estaban entre los que sus directivos visitaban de forma regular Telefónica España y alababan sus bondades, las bondades de la Telecom. El hecho de que ahora un grupo con fuerte respaldo financiero se haya decidido a apostar por el futuro de la cotización española, pues debería en principio ser una muy buena noticia, algo bastante positivo. Así lo ha empezado a valorar el mercado, sí, porque ayer en el mercado americano, en Wall Street, donde cotiza también Telefónica, llegaba a subir un 2% y su negociación era el doble que en jornadas anteriores. Aún así, ojo, se tienen que aclarar muchas cosas acerca de las intenciones de esta firma saudí. Es una firma que está controlada por el Estado, que tiene un 64% de su capital. Hay que ver pues cuáles son realmente sus intenciones y esos aspectos deberían quedar claros antes de que el gobierno español tenga que tomar una decisión, puesto que al tratarse de una empresa con contratos en defensa es preceptiva su luz verde para a partir de participaciones de más del 5%. Así que ahí viene el día con un nombre propio que es Telefónica. Y ojo con una amenaza, la recesión económica. La zona euro enfila la contracción económica y parece que contagia a España. Al mismo tiempo, la inflación no cesa. Inflación sobre todo que toca a los salarios. El frenazo de la economía toma intensidad en el pasado mes de agosto con la caída de la producción industrial y también con la caída de la actividad del sector servicios. Ojo, porque son dos indicadores adelantados que sitúan a la economía comunitaria en el umbral de la contracción. Esa temida recesión a consecuencia de una inflación alta y a consecuencia también de la subida rápida e intensa de los tipos de interés para frenar esa inflación, pues no es una amenaza aislada para algunos países como Alemania, sino que también parece extenderse a otros países que hasta ahora han liderado el crecimiento económico. Y aquí estoy mirando a España. Esa situación, esas dudas sobre la marcha de la economía es lo que hizo que ayer el IBEX 35 volviera a perder. Pierde casi un 2% en las últimas 5 sesiones. Importante el dólar, que ha trepado a su nivel más alto desde el pasado 9 de marzo. La primera potencia económica mundial se está mostrando muy resistente y van aumentando las posibilidades de que evite una recesión. Sí, hablamos de Estados Unidos. Goldman Sachs ha rebajado la probabilidad de recesión en Estados Unidos a 12 meses hasta el 15%. Esto
ha favorecido un día más el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro después del informe de empleo de Estados Unidos del pasado viernes. Y ojo, hablábamos de inflación y tenemos aquí otra amenaza, el barril tipo Brent, que se dispara más de un 20% desde el pasado mes de junio. ¿Razones? Pues tenemos unas cuantas. La decisión de la OPEP de ampliar sus recortes de producción con el compromiso de Rusia de empezar a reducir su oferta por primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania. Esto ha impulsado el precio durante el verano. Y también tenemos la retirada de la oferta del cártel que se está haciendo sentir en el nivel de los inventarios globales. Ojo, porque la caída del petróleo almacenado en Estados Unidos está contribuyendo además a la caída de los inventarios globales. En Estados Unidos ahora hay un 20% menos de petróleo almacenado frente a la media de los últimos 30 años. Y tenemos también China y ese crecimiento mucho más flojo de lo previsto. La demanda de petróleo de China ha alcanzado el 40% de la cuota mundial y se espera que las cifras continúen reflejando fortaleza, pero ese menor crecimiento podría hacer que el precio del petróleo estuviera menos tensionado. Bueno, esto es lo que tenemos en la arena económica, pero en la arena política hay mucho revuelo. Las exigencias planteadas ayer por el fugado líder de Junts, Carles Puigdemont, para respaldar una posible investidura de Pedro Sánchez, deberían haber llevado de inmediato al presidente del Gobierno en funciones a rechazar públicamente sus votos, aceptar el referéndum sobre la cesión de Cataluña del resto de España, aceptar una amnistía para los delitos cometidos por los líderes independentistas desde 2014 y también aceptar un relator que medie entre el separatismo y el Ejecutivo implicaría validar el discurso de los separatistas, ese discurso que dice que España es un país opresor y que el independentismo es una auténtica víctima. Y esto no se puede admitir. Este esperpento es consecuencia de haber otorgado a un prófugo de la justicia española, como es el líder de Junts, un papel crucial en la conformación del próximo gobierno. Vamos a hablar también de ello en la tertulia capital. Hay mucho. Es miércoles. Gracias. Bienvenidos. Arrancamos ya con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con Arabia Saudí, que se convierte en el primer accionista de Telefónica. El principal operador de telecomunicaciones de aquel país, la compañía STC Group, compra el 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros y se convierte en su principal accionista por delante de BlackRock, CaixaBank y BBVA. El grupo saudí asegura que no tiene intención de tomar una participación mayoritaria o el control de las operaciones de la empresa española. De esa operación hablaba en los micrófonos de Visión Global en Radio Intereconomía Miguel Córdoba, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Es una operación que yo creo que es interesante para Telefónica porque se había quedado sin núcleo duro. Si tenía Caixa, tenía unas acciones, BBVA creo que también, pero muy poquitas, ¿no? Entonces ese free float evidentemente le hacía a Telefónica pues que sus acciones estuvieran bajas, que se movieran mucho, y es evidente que te cojan el 10% del capital una compañía tan fuerte como la saudí, pues es muy importante. Otra cosa es los pactos parasociales y la letra pequeña que haya en contratos que la Comisión de Mercado de Valores deberá investigar. La Comisión Europea va a publicar este miércoles la primera lista de las grandes tecnológicas que tendrán que cumplir la ley de mercados digitales. Va a decir que grandes plataformas tienen que cumplir las nuevas normas antimonopolio que se aprobaron el año pasado en la Unión Europea para controlar su poder. Empresas como Apple, Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft o Samsung cumplen esos requisitos al tener una facturación en Europa de al menos 7.500 millones de euros en los últimos 3 años o un valor de mercado de 75.000 millones en el último ejercicio y que operan además en al menos 3 países de la Unión Europea. En Estados Unidos, la Reserva Federal publica hoy su libro beige, que recogerá las perspectivas económicas del país y podría dar alguna pista sobre la hoja de ruta del organismo en su próxima reunión. Además, Estados Unidos publica hoy los PMIs compuesto y de servicios de agosto y los datos de su balanza comercial durante el mes de julio. En la agenda de este miércoles destacan también ventas minoristas en la zona euro, pedidos de fábrica en Alemania y decisión de tipos en Canadá. La economía de la eurozona cae al ritmo más fuerte desde noviembre de 2020. La última lectura del PMI recoge la tercera contracción mensual consecutiva de la actividad total. El sector servicios se contrajo por primera vez desde diciembre del año pasado, con caída también aquí en España. Pablo García, de Divacons Alfa Value. Es una lectura muy negativa, sobre todo porque España estaba aguantando bastante bien, sobre todo en el plano de los servicios, que hemos ido comentando que las manufacturas
lo estaban haciendo especialmente mal, pero la parte de servicios aguantaba el temporal en el primer semestre y eso se está acabando. Es decir, que la tendencia de deterioro, como decíamos, en manufacturas y en servicios es palpable y eso pues implica que algunos digan dentro del seno del BCE que la estanflación, que el paro, estancamiento de inflación, pues cada vez coge más probabilidad. El precio del petróleo sube tras la decisión de Arabia Saudí de prolongar los recortes de producción. Subidas de más del 1% este miércoles, aunque esta mañana están prácticamente plano, por encima todavía de los $90 el barril de Brent, por encima de los 86,5 el West Texas, después de que Rusia y Arabia Saudí anunciaban este martes recortes adicionales en sus exportaciones de petróleo hasta finales de año. En concreto, Moscú va a llevar a cabo una reducción adicional voluntaria del suministro a los mercados mundiales en 300.000 barriles por día y Arabia Saudí va a ampliar la reducción del millón de barriles hasta finales de año, después de que en julio anunciara que se extendería hasta septiembre. El Tesoro coloca casi 5.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. Primera subasta del mes de septiembre, con una rentabilidad que ha sido casi la misma en ambos títulos, por debajo del 3,7% y un menor apetito por parte de los inversores particulares. El Tesoro Público subastará mañana bonos y obligaciones. Las bolsas amanecen con caídas hoy miércoles. Tenemos a los mercados asiáticos recortando. En el caso de la bolsa de Shanghái se deja un 0,37%, medio punto está perdiendo un 0,6% el Hansen de Hong Kong, lo mismo que se deja un 0,6% el Kospi surcoreano en verde, subiendo medio punto el Nikkei de Tokio. Bajan los futuros en Estados Unidos, caída de 3 centésimas para el del Dow Jones, del 0,1% para el futuro del S&P 500 y bajan también aquí los futuros en Europa con recortes entre el 0,2 y el 0,3%. El IBEX 35 va a arrancar hoy por debajo de los 9.400 puntos después de que ayer perdiera un 0,2%. La Unión Europea abordará este miércoles la situación del acuerdo del grano con Ucrania. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin haya puesto condiciones para levantar las restricciones a la exportación de productos agrícolas. Luis Planas es el ministro de Agricultura español. Las rutas alternativas, las llamadas rutas de solidaridad, tienen, a diferencia del Mar Negro, un problema, que es el coste adicional. Ese es un tema que se está abordando y, por tanto, vamos a seguir con atención lo que decida la Comisión Europea y, en todo caso, como presidencia, escucharemos y discutiremos en el próximo Consejo en Bruselas el día 18. Por cierto, que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, realiza hoy una visita a Ucrania. Carles Puigdemont reclama una ley de amnistía como condición para apoyar la investidura de Sánchez. Hoy España tiene, como decía, un dilema de resolución complejo. O se repiten elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pactan con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán. El expresidente catalán reclama también el abandono de la vía judicial contra los independentistas. Tras estas palabras de Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo descarta reunirse con Junts en su ronda de contactos con los partidos políticos. Porque atenta a los derechos de los españoles y ni Pedro Sánchez debería ser capaz de llevarlo a cabo. Si nos va a proponer la amnistía como requisito para mi investidura, nos podemos ahorrar la reunión. Y en clave política, en Murcia comienza hoy el debate de investidura de Fernando López Miras. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Día estable con predominio de cielos poco nubosos. Si bien en el extremo noroeste tenderá a aumentar durante la segunda mitad del día, sin descartar algunas precipitaciones débiles. En el suroeste, Comunidad Valenciana y en la meseta sur, se espera también algo de lluvia, más abundantes en Valencia y Alicante, así como intervalos de nubes en Cádiz y Canarias. Por la tarde aumentará la nubosidad con nubes de evolución en amplias zonas del interior de la mitad oriental peninsular, sin descartar algún chubasco disperso, y es probable algo de calima en Melilla y el sureste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio este peninsular y Baleares, aumentando en el resto, más en el oeste y en medianías de Canarias, mínimas en aumento en las islas y en el centro sur peninsular, descendiendo en el este y en el nordeste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8:20 de la mañana, nos van a acompañar Fernando Gómez Calcerrada, Antonio Díaz Morales y también Ignacio García Vinuesa. Antes hablaremos del precio del aceite de oliva. ¿Cuánto ha subido? ¿Dónde está el techo? ¿Qué factores están detrás de este encarecimiento? Es una subida estructural que nos va a acompañar ya para siempre jamás. Lo vamos a comentar a partir de las 8:10 de la mañana. Ojo, porque a las 9 vamos a hablar con Javier Sanz, que es CEO de ADSL Zone. Con él vamos a hablar de esa apuesta importante del Estado saudí en Telefónica al comprar un 9,9% del capital. Y ojo, porque también vamos a hablar del precio del petróleo. A partir de las 9:30 de la mañana nos va a acompañar Luciano Zácara. Vamos a hablar con él de la subida del precio del crudo, de dónde está el techo, del efecto en la inflación, cuáles son los factores, el papel de los inventarios de crudo en Estados Unidos o también de la demanda de China. Luciano Zácara es profesor e investigador del Golfo de la Universidad de Qatar. Vamos a hablar con él a partir de las 9:30 de la mañana. Y como ven, vamos cargaditos. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 7:17, miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Futuros en Europa, ¿vienen? En rojo, el futuro del DAX cayendo un 0,25, el del Eurostoxx 50 se deja un 0,35 y un 0,3 pierde el futuro del FT100 de Londres. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. En rojo también los futuros en Estados Unidos. Así es, con un ligero descenso del 0,18% para el tecnológico Nasdaq, una décima porcentual cayendo el futuro sobre el SP500, el Dow Jones prácticamente plano, con un ligero descenso del 0,04%. Perdería 13 puntos. Muy bien. ¿Y en Asia, tiempo real? En Asia hoy tenemos mayoría de caídas, digo mayoría porque el Nikkei de Tokio continúa resistiendo con avances del 0,4%, el resto son descensos que son al menos moderados hoy, del 0,5%, del 0,7% para el Hansen de Hong Kong. También vemos como el índice de Shanghai retrocede un 0,7%, el ASX 200, la bolsa de Australia, está registrando una caída del 0,7% en esa jornada marcada por ese nuevo recorte de barriles por parte de Arabia Saudí y de Rusia, dos de los principales productores. Referencias, ¿qué se está cotizando? Es una jornada en la que recordemos que todavía está en cierta manera esa resaca de los índices PMI, de los datos PMI que mostraban cómo el crecimiento del sector servicios en China se desaceleraba y ahora los operadores están reacios a tomar más posiciones esperando ese dato de inflación y comercio de China que conoceremos el jueves y el viernes. Hoy la tecnología y el consumo está registrando las caídas más importantes, también algunas financieras. Dentro de el índice de Shanghai vemos cómo Shenzhou Group está perdiendo un 4%, Li-Ning, la fabricante de coches, igualmente está perdiendo más de un 3%, la biotecnológica Buxi a la baja un 2,6%, en una jornada en la que de nuevo han vuelto a salir esas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Esta es la portavoz del Ministerio de Comercio, Xu Yueting, que dice que hay muchas preocupaciones en torno a esos aranceles sobre el país, las políticas de semiconductores, restricciones a la inversión, subsidios discriminatorios y también incluso denuncian que hay sanciones a las empresas chinas. Precisamente ayer volvía a hablar en la CNBC, en el programa de Jean Cramer, la secretaria de Estado de Comercio, Gina Raimondo, diciendo que van a hacer todo lo posible
posible para que las empresas estadounidenses tengan un buen trato con el comercio chino, pero precisamente tienen miedo de que haya más restricciones y que esa inteligencia artificial pueda ser arrebatada. La tecnología más puntera estadounidense pueda ser arrebatada por espías chinos. En fin, un asunto que de momento sigue bastante enquistado. Dentro de Hong Kong vemos cómo Country Garden, al parecer, ha vuelto a ampliar más plazos para bonos y alivia tensiones de caja. Está rebotando un 6,7%. También se está viendo impulsada otra compañía del sector, Longford Properties, que arriba un 5,8%. Son las dos grandes destacadas. Las caídas, como decíamos, para Buxi, la biotecnológica, que pierde un 3,6%, y Lenovo Group, la fabricante de ordenadores, perdiendo un 4%. Y en Tokio hoy vemos cómo hay mucha debilidad en el yen. Ahora mismo, dentro de las principales divisas, es una de las más afectadas. Está perdiendo el par con el dólar hasta las 137,34 unidades. Esto está impulsando a algunas compañías eminentemente exportadoras, como por supuesto la fabricante de coches Mazda, subiendo casi un 5%. La compañía de industrial Oki Electric Industries o la ingeniera Mitsui, que sube un 7%. Por las caídas, hoy tenemos al grupo Asahi, el grupo de holdings, que está perdiendo un 2,6%, y una naviera, la compañía Kawasaki Kisen-Kaisa y Nippon Yusen, ambas de la mano, cayendo un 2,5%. Muy bien. En el mercado europeo, referencias para el día de hoy. ¿Estás mirando dónde? Pues estamos mirando a Alemania, donde se van a conocer los pedidos de fábrica de julio, en una jornada en la que también se hacen públicas las ventas minoristas de la eurozona. Y en el mercado español, por supuesto, estamos mirando a Telefónica tras esa operación que les hemos contado desde primera hora de la mañana. Saudi Telecom compra una participación del 9,9% de la operadora española por un importe total de 2.100 millones de euros, una inversión que se ha realizado mediante la compra de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y también de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5% del capital. Escuchamos a José Aguilar, socio director de Minvalue, valorando esta operación. En volumen es una operación histórica, o sea, casi un 10% del capital de Telefónica, de una compañía de esa envergadura, pues es una operación, digamos, muy importante. Hay que verla con normalidad, porque una empresa como Telefónica, que es realmente global, que opera en muchos países, pues es española, pero hay que aceptar que el capital que la soporta no tiene que ser necesariamente español, sino que al final tiene que buscar también pues ese capital pues a nivel global. Del mismo modo que su operación es global, pues también su estructura de capital pues es razonable que lo sea, ¿no? Tenemos referencias en Europa, Telefónica nombre propio. ¿Algún dato macroeconómico o hoy no? Hoy en España estamos huérfanos de datos. Como te he dicho, vamos a mirar muy de cerca los pedidos de fábrica de julio en Alemania, porque es una economía que últimamente da malas noticias. Bueno, los vamos a analizar enseguida, esas últimas noticias en Alemania y en Europa, con Javier Santa Cruz, economista. Vamos a hablar también de esa operación con Telefónica. En Estados Unidos, referencias para el día de hoy, Manuel. Hoy tenemos las solicitudes semanales de hipotecas. También vamos a conocer a las 2:30 hora española la balanza comercial del mes de junio y, como decíamos ayer, era esa tanda, esa avalancha de datos PMIs en el continente europeo. Hoy es el turno de Estados Unidos, PMI compuesto y PMI servicios. También se difunde el ISM no manufacturero y atentos también a la Reserva Federal, que publica su libro BASE. Muy bien. Ayer, balance del mercado europeo. ¿Cuáles fueron los protagonistas? Resbaló de nuevo el IBEX 35. Van ya unas cuantas sesiones en rojo. En total, 5 jornadas consecutivas de caídas. El IBEX se dejaba ayer un 0,26% y parte desde 9.392 puntos. Seguimos recibiendo datos macro que afianzan las dudas sobre la marcha de la economía. Uno de los indicadores que más se mira por su carácter adelantado, el PMI compuesto de la eurozona, ha sido revisado a la baja. Cae a 46,7 puntos, cada vez más lejos de los 50, que es el nivel que separa la contracción del crecimiento. En España, el sector servicios también registró su primera contracción en cerca de un año. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value, cree que es muy probable una recesión en la zona euro. Yo creo que es muy probable. Al final, este entorno de subidas de tipos, tanto aquí como en Estados Unidos, el objetivo final es precisamente que la economía se resienta, y ese resentimiento de la economía va muy dirigido a que pueda haber una recesión. Yo creo que todavía es quizá demasiado temprano para poder anticiparnos y poder decir que la vamos a tener, pero sí que es cierto que todos los indicadores nos apuntan hacia esa dirección.
Por valores destacó ayer Inditex, el gigante textil subió un 1,34%, fue el más alcista del IBEX gracias a una mejora de recomendación de Bank of America. Da esta firma estadounidense el consejo de comprar y enumera hasta 5 razones por las que Inditex va a seguir aumentando su cuota de mercado. También Indra entre los más alcistas, un 0,7, y Enagas, que subió un 0,6. Las mayores caídas para Solaria se dejó un 1,87, BBVA acusó una rebaja de recomendación de Morgan Stanley, perdió un 1,8 y Fluidra se dejó un 1,27. El resto de las bolsas europeas también con caídas, salvo el MIPTEL italiano, que se despedía plano. Frankfurt cayó un 0,34, lo mismo que París, y Londres se dejó un 0,20. Y ayer fue un día de muchas rebajas de recomendación emitidas por las firmas de análisis, y vimos que hacían mella en entidades como Commerzbank, que perdió un 6%, Crédit Agricole, que bajó un 2%, y también Roche cedía un 1,5% en bolsa tras la retirada de recomendación de comprar de Berenberg. La minorista británica Tesco se dejaba casi un 3% con un recorte anunciado por JP Morgan. En BB Growth, protagonista de la semana, Solar Profit se sitúa como una de las que peor se comporta dentro de este mercado, ya que sufre una caída superior al 60%. Este escenario hace que su capitalización no alcance los 30 millones de euros y que marque mínimos históricos desde que debutara en el parque a finales del año 2021. Es un castigo que sufren en sus propias carnes sus dos fundadores, Óscar Gómez y Roger Fernández, puesto que ostentan una participación de casi el 44% del capital cada uno. Hemos hablado con Pablo García de Divaconsa Alpha Value y él hacía esta lectura. En el caso de las renovables se ha inflado el tema de la valoración y ahora estamos viendo que las valoraciones que se hacían en su momento son menores. Yo creo que el sector adolece de visibilidad por esa depreciación de activos en balance que estamos viendo. Yo creo que hay que ser muy cautelosos en el entorno actual y cuando las cosas se pongan más complicadas seremos menos verdes, con lo cual ojito con el sector. Hay otro protagonista, es el diseñador británico de chips ARM. Aspira a una valoración de 52.000 millones de dólares, en la que se espera que sea la mayor OPV del año. El grupo planea fijar el precio de la salida a bolsa en una horquilla de 47,51 dólares por acción, con lo que recaudaría alrededor de 4.900 millones de dólares. La salida a bolsa de ARM, que se prevé para este mes de septiembre, servirá para medir el interés de los inversores en los valores tecnológicos. ¿A qué se dedican? Bueno, se dedica a la arquitectura de los chips que se utilizan en casi todos los smartphones de bajo consumo. La empresa cobra derechos de licencia por estos dispositivos que utilizan sus diseños y también utilizan su tecnología. Por ejemplo, los chips para centros de datos de Nvidia usan la arquitectura de esta compañía ARM, que planea salir a bolsa en este mes de septiembre. En el mercado americano, ayer, balance. ¿Cuáles fueron las claves y protagonistas, Manuel? Pues Wall Street finalizó con pérdidas moderadas en la primera sesión bursátil de la semana. Dow Jones recortaba medio punto porcentual, 4 décimas, que es lo que caía el S&P 500, y prácticamente plano, ni siquiera perdía una décima porcentual el tecnológico Nasdaq, en una jornada en la que no había demasiadas referencias macroeconómicas. Se publicaban los pedidos a fábrica del mes de junio, que se situaron en el menos 2,1% frente al 2,3% del mes anterior. También esos precios del petróleo que subían después de que Arabia Saudí y Rusia anunciaran esa ampliación de recortes de suministro que impulsaba algunas compañías energéticas, Occidental Petroleum, Perman Resources, Liberty Energies, que subían en torno al 2,5%. En el caso de Liberty Energy, una de las destacadas, crecía un 7,6%. En el plano corporativo, Airbnb y Blackstone subían un 7,2% y un 3,6%, después de conocerse que ambas se van a unir al S&P 500 el próximo 18 de septiembre, aunque en el plano corporativo también había que hablar de Warner Bros., no tanto por lo que dejó ayer en cuanto a subidas, que fue apenas un 0,7%, sino porque hemos conocido que la compañía sigue viéndose muy perjudicada por esa huelga de actores y guionistas, algo que no ocurría en 60 años. Ahora estiman en 500 millones de pérdidas, 500 millones de dólares esas posibles pérdidas por esta huelga contra las grandes empresas de entretenimiento. Es decir, ahora prevén que para el conjunto de 2023 las ganancias sean de entre 10.500 y 11.000 millones de dólares. Confían en que esa huelga se resuelva pronto, aunque asumen ya que el impacto financiero va a persistir hasta finales de 2023.
Este es Danny Trejo, uno de los actores más conocidos por sus papeles de bandido en las últimas 2 décadas, y lo que exigía, hablaba de sueldos más elevados, una mejor distribución de los ingresos por derechos de imagen y explotación, y también pedían medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el sector, algo que claramente no interesa a otras compañías como Netflix. Recordemos, y eso que han tenido este año algunos pelotazos como el de Barbie, que ha reportado ventas globales de más de 1.400 millones de dólares hasta el pasado fin de semana. Es la película más taquillera del año. Echamos ahora un vistazo al ecosistema cripto y tenemos a las 2 principales criptodivisas. Las tenemos en verde, subiendo de forma muy suave frente al día de ayer. Bitcoin $25.700 y Ethereum tiempo real $1.600. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 25 euros o a Estados Unidos desde 185 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que des rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán... ¡Aú! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:32, 6:32 en Canarias. A esta hora del miércoles hay más noticias que nos traen Rubén Gil y David González. La comisaria de competencia, Margaret Vestager, deja temporalmente su cargo en Bruselas para concentrarse en su candidatura a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, donde competirá con Nadia Calviño. Su cartera será asumida de momento por el actual titular de Justicia, Didier Reynders. La inflación del OCDE repuntó en julio 2 décimas hasta el 5,9%, su primera subida desde octubre de 2022. En España, la inflación fue del 2,3%, mientras el índice subyacente se situó en el 4,8%, 5 décimas más que en junio. La confianza del consumidor sube 2 puntos en julio, marca máximos desde octubre de 2021, según el CIS. De este modo, encadena 4 meses consecutivos de ascensos, aunque el del séptimo mes del año ha sido el más moderado de todos. El Gobierno condiciona el cambio de propiedad en Celsa al mantenimiento de los empleos. Tras el fallo judicial, es el Consejo de Ministros el que debe autorizar que los acreedores se hagan con el gigante siderúrgico. Las importaciones de crudo caen casi un 10% en julio. Estados Unidos volvió a ser durante ese mes el principal suministrador de petróleo de nuestro país. Las vacantes de empleo bajan en España un 10% en agosto en tasa interanual según Infojobs. Andalucía fue la comunidad donde más cayeron las ofertas de empleo. El Banco Central Europeo va a publicar este miércoles los resultados de una prueba de resistencia a la economía por el clima en el que analiza el impacto de la transición verde en toda la actividad económica. La representante alemana en el organismo, Isabel Schnabel, avisa de que los desastres provocados por el cambio climático suponen un importante riesgo financiero. Y hoy comienza el curso escolar en varias comunidades autónomas como Madrid y Cataluña. Esta semana, más de 8 millones de alumnos se estrenarán el año académico, marcando por el descenso de niños por el aula y por la caída de natalidad, y es que se acabará de implementar la última reforma educativa.
Sacyr Green y Novalty han creado Novalty Green, una joint venture que se encargará de la gestión e implantación de estaciones multimodales para aparcar bicicletas en las ciudades, que estarán situadas en sitios estratégicos de las ciudades para favorecer la accesibilidad. Estos aparcamientos serán hubs de estacionamiento herméticos a los que se puede acceder por una app o un código para dejar la bicicleta y enseres personales de forma seguro. También se puede cargar la batería de la bicicleta o patinete a través de un punto de recarga mientras se está guardando. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Calor, sed, aburrimiento? Tú lo que tienes es veranitis. Y tenemos el remedio. Butaca súper cómoda, palomitas crujientes, tu refresco y a divertirte con tus películas favoritas en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana en Cinesa, The Equalizer 3. Y disfrútala también en versión original. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, varias cositas importantes. La primera de ellas, Telefónica, la principal teleco saudí, irrumpe en el capital de Telefónica y se coloca como primer accionista. Tu lectura, ¿qué te parece la operación? Bueno, este es el desembarco del capital, en este caso árabe, en el sector de las telecomunicaciones europeas, porque es donde se está dando el campo de batalla básico para el modelo tanto de financiación de las redes de telecomunicaciones como también para lo que son los operadores de futuro, es decir, la mezcla de las compañías tradicionales de telefonía con las que van a, junto con las nuevas tecnológicas, van a liderar el sector en los próximos años. Es un movimiento que en términos de accionariado pues puede y probablemente sea sorprendente, pero tiene una lógica detrás que es el posicionamiento igual que ha pasado en otros sectores, por ejemplo en el sector de las infraestructuras, en la energía, también en la aviación, pues que la presencia de dinero del Golfo Pérsico pues termina llegando a España. Tenemos varias grandes compañías además del IBEX 35 que tienen en su accionariado ese tipo de fondos y por tanto pues en este momento pues le ha tocado a Telefónica como le puede tocar a otras telecos europeas y como también puede ocurrir en otros sectores. Ha avanzado la compañía que no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria dentro de Telefónica, pero entiendo que el Ejecutivo tiene que dar el visto bueno a la operación debido a que Telefónica se trata también de una empresa que tiene contratos con defensa, ¿no? Entonces, en cuanto llega una oferta por encima del 5%, ahí el Gobierno tiene que decir algo. A ver, esto hay que explicarlo en condiciones. Vamos a ver, la compra directa de acciones llega al 4,9% del capital, con lo cual el Gobierno no tiene que decir nada al respecto. Donde tiene que decir, que eso es lo igual que ha ocurrido
con el bono convertible de Vivendi en Prisa, es con los instrumentos, con los derivados, que es la otra parte, es decir, el otro porcentaje hasta el 9,9, que ahí sí que la conversión en acciones por parte, es que ni siquiera del propio grupo, porque esto es una historia que entró en vigor el viernes de la semana pasada, el de restringir un poco más el control de las compañías que operan en materia de seguridad y defensa. Yo tengo mis dudas de que en esa parte también esa opinión tenga que ser absolutamente imprescindible, pero bueno, por el momento las formas se han guardado desde el punto de vista de que la compra directa es del 4,9% y de acciones, y luego posteriormente pues los instrumentos derivados, conforme se vayan ejecutando y se vayan adquiriendo los derechos de voto y por tanto los derechos políticos y económicos dentro de la compañía, pues eso sí que tenga que pasar por algún tipo de autorización. Hay otro protagonista que es el precio del petróleo, que vuelve a escalar posiciones, lleva una subida superior al 20% en los 2 últimos meses, y ahora Arabia Saudí ha prolongado los recortes de la producción. ¿Cómo ves el precio del petróleo en un futuro cercano? ¿Qué efectos está teniendo y puede seguir teniendo la inflación? Bueno, lo que estamos viendo es el repunte tanto de los precios del petróleo como del gas. De nuevo, es un escenario que hay que vigilarlo muy de cerca, porque no solo es por cuestión de oferta, sino también por cuestión de demanda. Es decir, el análisis de la demanda, de hecho, es algo que poco se destaca al respecto, pero a pesar de la desaceleración en el crecimiento de los principales consumidores, empezando por China y la India, la demanda de petróleo no solo no ha bajado, sino que incluso ha aumentado, con lo cual las presiones sobre los precios pues es probable que las tengamos durante todo el invierno, y eso más tarde o más temprano llega al índice de precios, y por tanto pues lo que había sido un alivio durante unos meses, pues ahora vuelve a ser un encarecimiento de la cesta de la compra. Vamos con tema de depósitos. Santander y BBVA han subido al 5% el tipo de los depósitos en Europa. Sin embargo, aquí en España las grandes entidades son mucho más tacañas. CaixaBank, por ejemplo, acaba de lanzar un depósito a un año de hasta el 2%, pero tienes que ingresar al menos 5.000 euros. ¿Por qué esta diferencia entre bancos españoles remunerando a sus clientes en Europa o a sus clientes aquí en España? Porque la liquidez de la que disponen para el mercado español y las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo, donde España está, igual que Italia, sigue estando sobrecomprada su deuda en el balance del Banco Central, hace que no sea necesario remunerar los depósitos. España además es un país donde precisamente lo que está pasando en estos últimos meses es que el volumen de depósitos se está reduciendo. Entonces, en el momento en el cual hay alguna necesidad real de liquidez, ahí es donde veremos el incremento de los tipos que se pagan por los depósitos. Y luego, para terminar, los últimos datos conocidos en Europa hablan de contracción económica que va más allá de Alemania y empieza a contagiar a países que hasta el momento estaban mostrando una fortaleza en sus datos de crecimiento, como España. ¿Cómo lo ves? Bueno, que esto es lo mismo que decíamos por estas fechas del año pasado, es decir, hay países que siguen estando exactamente en la misma dinámica, que es el caso de Alemania, dinámica de recesión técnica y como mucho pues suave, en algunos trimestres con crecimientos positivos y por tanto van saliendo y entrando de la definición, y otros países que gracias a su sector exterior han podido prolongar durante unos trimestres más el crecimiento económico, que es el caso de España. Es decir, esto no es más que exactamente lo mismo que decíamos por estas fechas del año pasado. La diferencia es que en el caso de España, por ejemplo, pues la sorpresa positiva ha sido el sector exterior, y eso ha ayudado, sobre todo el turismo extranjero más concretamente, dentro de las partidas de la balanza de pagos, y eso ha ayudado a que el crecimiento sea sostenido, pero eso no nos queda otra que crecimientos muy bajos, porque eso es precisamente lo que quería conseguir y está consiguiendo la política monetaria restrictiva. Muy bien. Pues Javier Santa Cruz, economista, gracias por las claves, el análisis y la valoración. Que tengas buen miércoles, cuídate. Gracias, un abrazo. Adiós, chao, chao.
Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente? ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran? Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales. Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mochilas con ruedas compact a 39,95 euros, para que llegues el primero a clase. ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Vamos con los diarios y empezamos con los de economía. Tanto Expansión como 5 días como El Economista llevan en portada la gran operación de la semana. Telefónica, nombre propio. Saudi Telecom compra el 10% de Telefónica sin tomar su control, dice El Economista. Saudi Telecom compra el 9,9% de Telefónica. La empresa saudí controlada por el Estado invertirá 2.100 millones de euros y 5 días dice que adquiere el 9,9% del capital tras realizar una inversión que asciende a 2.100 millones de euros. Es el protagonista en los 3 diarios, pero hay más noticias destacadas. Una de ellas, en Expansión, el Gobierno frena la toma de control de Celsa por los acreedores. Industria dice que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras. También cuenta: Fiera compra los antiguos olivares de la familia del Pino. Indra nombra una comisión ejecutiva con Murtra al frente. Y Huawei, batalla legal en Portugal. Diario 5 días. ¿Por qué para Goldman no existe una burbuja de inteligencia artificial? Muy recomendable ese artículo. También destaca: Gobierno y Generalitat marcan territorio en la operación de Celsa. Los acreedores analizaron en una reunión de urgencia si deben someterse al Ejecutivo. Y destaca: Starlink, el negocio de satélites de Elon Musk, despega en España. También deja protagonista a Bayer, que plantea un ERE, un expediente de regulación de empleo en España que afectará al 6% de la plantilla. Y la hotelera H10 suma una deuda de 88 millones con el aval del ICO. Diario El Economista: la Liga se cae de las estrellas y baja al 6º puesto en inversión. El ahorro extra de los hogares europeos cae a nivel pre-COVID y también las patronales reclaman para cumplir el PNIEC una reforma fiscal. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. El lujo inglés pierde clientes frente a París, Madrid y Milán. Enseñas como Harrods, Burberry, Aston Martin advierten de que Londres ahuyenta turistas de alto poder adquisitivo porque no les permite recuperar el IVA. El gobierno no quiere cambios. Vamos con la prensa nacional y con la internacional. En El País abren con Puigdemont exige la ley de amnistía antes de la investidura. El líder de Junts advierte de que nunca renunciará a la unilateralidad. También el gobierno dice estar en antípodas, pero ve margen para negociar. La foto de portada, sin embargo, es para María Teresa Campos. Murió ayer, renovadora de la televisión, dicen en El País. Y por último, la Federación destituye a Bilda por su choque con las jugadoras.
El diario ABC también lleva en portada a Carles Puigdemont, que exige la amnistía antes de votar a Sánchez. Reclama impunidad absoluta, un mediador internacional para pactar el referéndum y se reserva la vía unilateral si el líder del PSOE no cumple. La fotografía de portada para el expresidente prófugo ayer en un hotel en Bruselas. Y también en el terreno político decía que Vox no va a obstaculizar un pacto PP-PSOE y Feijóo renuncia a verse con Junts. También recuerda que el Partido Socialista acelera para que en la primera investidura se hable euskera y catalán. Por la misma línea también va El Mundo. Sánchez ve viable la investidura pese al chantaje de Puigdemont. Feijóo, en cambio, no se reunirá con Junts tras ver ese discurso. No hay mucho que hablar, dice el presidente del Partido Popular. También el juez cerca al Barça en el caso Negreiro y la acusa de soborno. Por último, también quieren poner el foco en el curso escolar que comienza hoy en Madrid y en Barcelona. Arden los chats de profesores. Los alumnos creen que saben de todo y no aceptan ser corregidos. El diario La Razón elige como principal titular a Carles Puigdemont, que alienta la repetición electoral para forzar a Sánchez. Exige respeto a la legitimidad democrática del independentismo durante su discurso mantenido ayer, en el que aludía hasta 5 veces la posibilidad de nuevos comicios. También encuentra un hueco para esa despedida multitudinaria a la periodista María Teresa Campos, y en el plano deportivo recuerda que Jorge Vilda es destituido y su mano derecha, Montse Tomé, toma el relevo al frente de la selección femenina de fútbol. Vamos con la prensa internacional. En Reino Unido, el diario Financial Times publica que Universal Music ha llegado a un acuerdo para remodelar la economía del streaming. El acuerdo es con Deezer y tiene como objetivo aumentar las regalías para artistas y sellos y reducir los pagos por ruido. También en la misma línea, las grandes tecnológicas se enfrentan a nuevas obligaciones legales, mientras Bruselas enumera servicios sujetos a nuevas normas. Los gobiernos se unen a la carrera por la energía de fusión comercial y además el objetivo de obtener electricidad abundante y sin emisiones de carbono a partir de la fusión reúne al sector público y al privado. En Francia, el Financiero Les Eco titula: China lidera el camino en tecnología verde. El país, al parecer, está invirtiendo fuertemente en transición energética y controla la mayor parte de la producción de esta tecnología en el mundo, según un estudio revelado por este financiero. Dice que en respuesta de Europa aún no se adapta a sus ambiciones industriales bajas en carbono. También otro estudio recoge que casi 1 de cada 3 europeos se considera inseguro. El alcance de este sentimiento varía mucho según el país. La mitad de los griegos encuestados cree que vive en precariedad. En Francia, 1/4 parte de la población. Nos vamos ahora a Frankfurt al Main, donde leemos que Kiev ha impedido que 20.000 reclutas huyan al extranjero. Los guardias fronterizos ucranianos están tomando medidas decididas contra la deserción y después de visitar a las tropas, el presidente Zelensky quiere satisfacer las demandas de sus soldados de un mejor equipamiento. Por otro lado, el sistema de defensa aérea alemán Iris-T es muy eficaz. Y en Italia, el Corriere della Sera pone el foco en el vídeo del joven de 22 años Kevin Lagana a pocos minutos de su muerte, mientras registra inconscientemente toda la dinámica que lo llevará a terminar debajo de un tren lanzado a 160 km/h. Un vídeo que fue descubierto por su padre, depositado en la Fiscalía por los abogados y que se convertirá en la piedra angular de esta investigación del accidente de Brandizzo. En Estados Unidos, la edición online del New York Times destaca que el dolor económico de China es una prueba de la fijación de Xi por el control. La desaceleración plantea quizás el desafío más sostenido a la agenda del presidente Xi Jinping en más de una década. Ahora se enfrenta a una maraña de decisiones difíciles, apuntan en el diario, y en cuanto a la guerra de Rusia, las fuerzas ucranianas intentan abrir un segundo agujero en las líneas rusas. Los soldados ucranianos están tratando de construir una nueva brecha en las líneas enemigas, pero la batalla no será fácil. Y en el Wall Street sostienen que Elon Musk pidió prestados $1.000 millones a SpaceX. Musk pidió prestado este dinero el mismo mes en el que adquiría a Twitter. El hombre más rico del mundo ha conseguido más de una vez dinero en efectivo de su imperio de empresas sin tener que desprenderse permanentemente de acciones. También en el plano corporativo, los gigantes ferroviarios europeos compiten por un tramo de la línea de tren de alta velocidad de Estados Unidos. También recuerda, Siemens y Alstom están luchando por el suministro de trenes para un enlace planificado entre Los Ángeles y Las Vegas. Nos vamos con el diario South China Morning Post, donde la portada va para una empresa comercial china que lanzó un satélite desde una plataforma marítima móvil. El cohete Ares 1 de Galactic Energy despegó de la costa frente a la provincia de Shandong y puso en órbita 4 satélites como parte de la constelación de Internet de las Cosas. Se trata de satélites Tianqi equipados con sistemas de propulsión química que permiten maniobras orbitales a una distancia de más de 300 kilómetros. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
El precio de la vivienda ha bajado por primera vez en 2 años. Retrocede un 0,2% en agosto respecto a julio, aunque sube un 7,9% sobre el pasado ejercicio. El espejismo de la bajada del Euribor volverá a subir y no abarata las hipotecas. Esto es lo que está detrás de ese descenso del precio, porque hay menor demanda. Vamos a comprobarlo y vamos a explicarlo con Rafael Merri de Albal, que es fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, Susana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal el regreso de las vacaciones, Rafa? Bueno, duro como siempre, pero bueno, por otro lado, con ganas de volver al Tajo. Sí. Oye, tenemos ahí esa bajada del precio de la vivienda en el mes de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado? Bueno, la noticia lo dice claramente. Yo creo que es una bajada de un mes para otro, porque el mes de agosto siempre se modera muchísimo la compraventa de viviendas. Pero bueno, también te dice que en el interanual ha subido. Por tanto, yo creo que es un pequeño espejismo. Es una noticia que solo indica del mes de julio a agosto, nada más. Entonces, ¿no es algo estructural esta bajada en el precio de la vivienda? ¿Es algo puntual? Yo pienso que sí, mi opinión es que sí. En los meses de septiembre y octubre normalmente se reactiva la compraventa de viviendas, sobre todo de segunda vivienda. Y si analizamos también la noticia y vemos el incremento casi del 8% del interanual sobre las comunidades autónomas y las capitales de provincia, básicamente se ha incrementado en el 100% de las comunidades autónomas y en el 98% de las capitales de provincia. O sea que creo que la subida la bajada no va a ser una cosa, importante, que es un tema muy puntual, sí. ¿Vosotros estáis notando el mismo apetito por parte de los promotores inmobiliarios y también el mismo apetito por parte de los inversores hoy que hace 3 meses, que hace un año? Bueno, lo importante aquí es la subida de los tipos y sin duda lo que significa es que el objetivo de las administraciones con la subida de tipos es bueno, por ralentizar la economía y que se produzcan menos ventas. Esto está ocurriendo, ¿no? Otra cosa es el incremento de precio, pero el número de ventas pues sí se ha reducido, ¿no? La compraventa se ha parado de alguna manera, ¿no? Pero nosotros, nuestros promotores nos siguen pidiendo que financiemos sus proyectos. Los bancos los tienen secos y, por tanto, para el mundo de la financiación como la nuestra de WeCity, de un crowd, es un momento muy bueno. Estamos financiando proyectos muy interesantes, sí. El proyecto que tenemos ahora en el radar para estos próximos días, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Pues mira, sí, es un proyecto de Las Rozas, en la Comunidad Autónoma de Madrid, muy cerca de Majadahonda. Majadahonda es una de las ciudades o municipios con mayor renta per cápita de España, y básicamente este es un proyecto pues que da gusto comunicar porque es un proyecto muy interesante. No suele ocurrir, ¿no?, proyectos de estas características, pero básicamente lo resumo lo siguiente. El promotor nos ha solicitado un importe de un préstamo a tipo fijo con garantía hipotecaria de 2,1 millones de euros. El interés para el inversor que participe en la operación es del 10% y tendrá una duración de 9 meses. Son 6 meses de obligado cumplimiento y hay una prórroga potencial de 3 meses. El objetivo se trata de financiar la adquisición de un suelo junto a unos cooperativistas hasta la obtención de la licencia y la entrada del préstamo promotor, ¿no? Básicamente es una promoción que está vendida en el 58%, 17 de 29, o sea, y las aportaciones realizadas son superiores al 30%. El fondeo de capital pues también es muy interesante porque los cooperativistas han aportado el 51% del capital. El gestor de la cooperativa, que es Libra Gestión de Proyectos, que es una gestora con una antigüedad y un potencial increíble, ha aportado el 16% y nosotros aportamos los 2,1 millones de euros para llegar a los 6,3 millones necesarios para la compra del solar, ¿no? Oye, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo la tenéis previsto abrir? Esto ya es para estos días y yo recomiendo a los inversores, esta ya os digo, es una operación que cumple por plazo, por tipo, por características, por ubicación, es muy interesante. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de WeCity para ver cuándo podemos acceder a ella. Gracias, Rafa, enhorabuena y feliz arranque de curso. Cuídate, adiós.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8, conozcamos la situación y el tráfico en la capital de España, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación altos ya en general, aumentando la circulación, por ejemplo, en accesos como la Avenida de la Memoria, que se une a otros accesos ya en hora punta, desde primera hora en la zona sur, como General Ricardo o el Paseo de Santa María de la Cabeza. Hablamos también de dificultades, atentos en recorridos del interior. Tenemos que destacar que hay un camión averiado en la calle de Raimundo Fernández Villaverde, a la altura de Orense. Conductores que circulen desde el entorno de Cuatro Caminos en sentido Avenida América o sentido Paseo de la Castellana van a encontrarse este estrechamiento de calzada. Si hablamos de la M30, hablamos ya de muchas dificultades desde el nudo sur. Por ejemplo, desde el nudo sur hasta alcanzar prácticamente el nudo de Manoteras hay un tráfico ya bastante lento. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 8 de la mañana.